Buenas noches, soy Paola Reyes Jorge y esto es Agenda Libre, porque en cada historia hay un legado. Bienvenidos, bienvenidas. Conozcamos juntos una vida de valor, de esas que inspiran, de esas que emocionan y transforman. Veamos. Doctora Sonia Díaz Hinoa, experimentada jurista, investigadora y docente universitaria, cuyo ámbito de actuación está enfocado en los derechos humanos y en la equidad de género. Doctorado en Sociedad Democrática, Estado y Derecho, Universidad del País Vasco. Grado de especialista en Justicia Constitucional, Universidad de Castilla-La Mancha. Máster en Protección de Derechos Humanos, Universidad de Alcalá de Henares. Magíster en Administración Pública, Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra. Es una abogada apasionada por la justicia, la igualdad y la defensa de los derechos humanos, con una trayectoria profesional en diversos ámbitos del derecho, una amplia experiencia en temas de derechos de la mujer, migración, democracia y Estado de Derecho. Defensora de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, quien ha dedicado gran parte de su carrera a luchar contra la violencia de género y promover la equidad en la sociedad, con un fuerte enfoque de compromiso social que se refleja en su labor como docente e investigadora en temas de género y derechos humanos. Para nosotros es un gran placer, nos acompaña la doctora Sonia Díaz Hinoa. Hoy compartiremos un valiosísimo trabajo de una destacada investigadora y defensora de los derechos humanos y de equidad de género. Christopher Román por aquí. Acompáñanos en la presentación de este importante estudio realizado por una reconocida jurista, investigadora y docente universitaria, con su importante contribución en la lucha contra la violencia de género en la República Dominicana. Nada, muchísimas gracias por invitarme. Buenas noches a todos y a todas. Y nada, aquí estoy para responder las preguntas y las inquietudes que ustedes tengan con relación al trabajo, al levantamiento que hicimos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, relativo a la respuesta que dan los tribunales de justicia penal a la violencia, al problema, al fenómeno de la violencia de género e intrafamiliar. Excelente. Bueno, lo primero, antes de resaltar este gran e interesantísimo trabajo, sería preguntar ¿qué motivó a todo esto? Bueno, yo me desempeño como profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y entonces siempre he tenido, de muchos años acá, vengo trabajando el tema de género. Okay. Y llama mucho la atención la violencia que hay contra las mujeres, no solamente como muchas personas creen que es en la relación de pareja, sino en la misma sociedad, el mismo Estado ejerce violencia contra las mujeres. Entonces, quise ya hacer una investigación y no es de ahora. Ahora presenté esta en este año 2023, pero ya en 2015 yo había presentado otra investigación similar relativa al 2013. Entonces, ¿por qué la repetimos? Para saber si el sistema había avanzado o no con relación a tratar los casos de violencia de género que llegan a los tribunales. ¿Violencia de género y violencia de género e intrafamiliar? Sí, violencia de género y violencia de género intrafamiliar, porque como vamos a ver, no solamente es violencia de género que se da a la mujer por ser mujer y normalmente le ejerce la pareja o la expareja, sino que se da en el seno de la familia, se da también mucha violencia entre hermanos, entre padre, madre e hija, y también entre padre e hijos. Se da violencia, desafortunadamente. Entonces, en ese levantamiento, que son el análisis de 52 sentencias, de las que emitieron los 4 tribunales colegiados del Distrito Nacional en 2019, entonces ahí sale, en esos 52 casos, o sea, que la violencia es de pareja. Esta es la fuente y los actores del estudio. Del estudio, sí. Ahí sale la pareja, las exparejas, que son las que más violentan. Sí. Curiosamente, las exparejas violentan más que las parejas actuales.
Y también se dan casos, y que es muy penoso también, de los hijos con las madres, y los hijos o los hermanos, los sobrinos con las tías, y también vecinos. Entre vecinos se da violencia, por ejemplo, en la pulpería, en los colmados, sí, se da violencia entre los clientes y los colmaderos, y se da también violencia en los vehículos públicos, entre los pasajeros y los choferes. Antes de detallar, doctora, sería bueno que conceptualicemos. Es importante conceptualizar algunos términos. Definimos lo que es violencia de género, violencia intrafamiliar, y hablar un poco de la ley 24-97. Bueno, vamos a decir la violencia estructural de género. Exacto. Que es esa violencia que se ejerce contra las mujeres y las niñas desde la propia sociedad. Y entonces tiene un carácter estructural, porque está anclada, está agarrada de las relaciones de poder que hay subyacentes entre hombres y mujeres. Porque hay una desigualdad en la familia, en la escuela, en la universidad, en los trabajos, y claro, en el Estado también. Se refleja en el Estado. Se refleja, o el Estado lo hace, entonces se refleja en todos los demás. Sí. Vamos a decir que es sistémico, ¿verdad? Es sistémico, es general, claro, sistémico, y entonces, claro, se refleja desde luego en la familia, que es la unidad más pequeña de la sociedad, ¿verdad? La más importante, sí, pero la más pequeña, porque es una unidad que se da en los hogares, en cada casa. Exacto. Entonces, el estudio es la respuesta del sistema de justicia penal dominicano a la violencia de género intrafamiliar. Análisis de las sentencias emitidas por los 4 tribunales del colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. ¿Qué hallazgos? Esos son los tribunales, para que entendamos. Ajá. Esos son los 4 tribunales colegiados. Era la primera instancia penal, la parte penal, la primera instancia del Distrito Nacional. Porque había que escoger como unos tribunales específicos y en un año específico. Wow. Y aunque la investigación se hizo en 2022, 2023, se escogió el año 2019 porque era un año constante en la sentencia. Porque 2020, 2021 y 2022 correcto, estaban permeados por la pandemia. Y entonces no fueron años regulares en ningún sitio, y menos en el sistema de justicia. Entonces se tomó ese año de referencia. Al momento de realizar este tipo de estudio y esta gran investigación que me imagino que hubo detrás, a veces uno tiene un preconcebimiento de los resultados que pueden ser en la parte final, más o menos no conoce su sociedad y las cosas cómo se mueven más allá de lo profesional. ¿Hubo algún dato, algún comportamiento que pudo ver a través de este estudio que no se esperaba? Casi como tú bien dices, no fue como muy sorpresivo, porque este fue el segundo trabajo de investigación, sí, para medir cuánto habíamos mejorado, si habíamos o no habíamos mejorado. Pero también, por ejemplo, salieron, mucho más alto que el 2013, porque ahora el 98% de las víctimas fueron mujeres. La otra vez era el 96% nada más. Entonces ahora salió 98%, o sea que creció la violencia contra las mujeres. Eso tiene una lectura, primero por la desigualdad que hay de género, pero también yo pienso, después de muchas investigaciones, que es que los hombres no se atreven a querellarse, no se atreven a querellarse, porque en principio, en la investigación de que era de 2013, algunos hombres se acercaron a los cuarteles, que cuando eso la policía todavía tomaba la querella, ya no, o muy poco, y entonces la policía se reía cuando iban los hombres, sí, a poner una querella, se reían, o sea, lo cogían como a broma, a chiste, se burlaban, no se reían, se burlaban. Entonces ya eso pasó, porque ya la policía no se ponen querella en la policía, ya que van normalmente. Usted sabe que la fiscalía tiene lugares especializados para la violencia de género intrafamiliar. Sí. Entonces ya se acude solo el ahí. 2% de la muestra eran hombres violentados, un solo hombre, de 52 casos, un solo hombre, sí. Entonces, como les decía,
la misma Policía Nacional, hay que decirlo, cambió bastante, porque ahora las pocas veces que intervinieron de manera muy adecuada. Y hay que decirlo, pues, Claro. ya no intervienen, pero las veces que intervinieron de manera adecuada. ¿Qué es lo que sorprende? Que entre los agresores hay policías, hay servidores públicos que debían tener como cierta conciencia, Claro. y hay también pensionados. O sea, uno se espera, y eso sorprende, uno se espera, bueno, que son gente del pueblo común y corriente, o aunque no sean común y corriente, pero que es gente del pueblo, no importa la clase social, pero tú no esperas que un servidor público o que una persona como Con la cierta policía, formación. con cierta formación, y que está la policía, por ejemplo, para proteger Claro. los ciudadanos, que él violente su propia familia. Lo que sí nos sorprende es que hay un alto porcentaje de los motivos de la violencia siguen siendo los celos. Sí, siguen siendo los celos, y eso voy a llamar la atención en esos. Los celos siempre siguen siendo los celos, pero eso sí es una cosa nueva para Román, que le voy a decir, y es que se genera una parte importante de los episodios de celo y de la que crean la violencia, se generan por la revisión de los celulares. Eso es nuevo, ¿verdad? Claro. En nuestro sistema, porque había celulares, a principios de siglo había celulares, pero no estaban popularizados, Sí. que casi todo el mundo hay una cobertura total de celulares. Entonces la revisión de los celulares genera mucho la violencia, y claro, el episodio de celos comienza con la revisión de los celulares. Por eso que yo pienso que también que los hombres no se atreven, porque bien sabemos De las implicaciones por la por la legales que práctica tiene. también en la práctica en la oficina privada de derecho, que se desencadenan problemas que quieren llegar al divorcio, porque les revisa, la mujer les revisa los celulares a los hombres. Eso a cada rato ¿Qué es un connotación problema. legal tiene eso? El abuso, aparte de ser un abuso, porque es un abuso psicológico. Es un abuso psicológico, y claro, es un abuso, eso es. No tiene una connotación legal per se, pero es un abuso psicológico, porque tú estás violando el derecho a la intimidad del otro, porque el celular es un dispositivo personal, no es colectivo. A no ser que si tú quieres que sea colectivo, lo de las empresas, y ya tú Claro. sabes que por ahí no puede Claro. tratar cuestiones privadas. Así es. Totalmente. Y ustedes no se muevan de ahí. Regresamos con Agenda Libre. Que ahora María, junto a miles de dominicanos en todo el país, sean los dueños de sus propias casas y tengan sus títulos de propiedad, lo logramos juntos. Más de 7,000 viviendas construidas y entregadas, y más de 60,000 títulos de propiedades entregados. Gobierno de la República Dominicana. Continuando con este gran labor, recordemos que esta presentación es con el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sí, es así. Seguimos con la doctora Sonia Díaz Hinoa, quien nos honra, de verdad que sí, conociendo su apretada agenda de estar con nosotros y con todos ustedes en Buena Lid, presentándonos este interesantísimo proyecto que tiene por título Respuesta del Sistema de Justicia Penal Dominicano a la Violencia de Género e Intrafamiliar, y es un análisis de las sentencias emitidas por los 4 tribunales colegiados de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Y seguimos con la legislación violada según la acusación. Ahí nos quedamos. Bueno, la ley, como bien se sabe, la 2497, que es la ley de violencia de género intrafamiliar, ¿verdad? Que prevé la violencia de género intrafamiliar. Esta legislación
en el 96% de los casos se violó, o sea, la acusación que hizo el Ministerio Público era por violar la ley 2497. Pero hay una connotación que yo quiero resaltar, y es que además de esa ley, también en los casos aparecen la ley 13603, que es la ley de niños, niñas, de protección a niños, niñas y adolescentes. Entonces, se reflejan aquí porque son niñas que tienen parejas, niñas que tienen parejas, entonces son violentadas. Por eso aparecen aquí, que no deberían aparecer, y aparecen aquí porque son violentadas por la pareja. Entonces, son de 52 casos, son 2 casos, pero ya llama la atención. Claro, que haya 2 niñas que estén enredadas en problemas de parejas, sí, y que entonces sean violentadas encima. O sea que son 2 veces víctimas, porque niñas no deberían tener pareja, sí, y entonces después que tienen parejas, entonces también utilizan violencia contra ellas. Así es. Los motivos siguen siendo los celos y porque las parejas no admiten separación. ¿Qué es lo que está pasando con eso? ¿Qué pudo evidenciar este estudio? Salía en la sentencia, pues sabe que se lee la sentencia entera, y entonces hay un relato de los hechos. Entonces la conclusión es que no admite separación, porque lo dice cuando lo interrogan, o cuando se transcribe. Yo no me quiero dejar, yo no la voy a dejar, ella es mía. Tú no me vas a dejar, tú no puedes dejarme, tú no puedes irte, tú no puedes. Entonces es temor al abandono. Claro. Eso es temor al abandono, después que como dice la población dominicana, después que meten la pata, entonces no quieren, después que ejercen violencia, no quieren que lo abandonen. Y por eso se da tanto en la expareja, en la que más violencia ejerce contra la pareja. Sí. La expareja, sí, no la pareja actual. Sí, en alguna lámina de esta está el porcentaje. También hay un alto porcentaje sin causa aparente. Sin causa aparente, porque el tipo llegó y cualquier cosa no le gustó y ya... Violencia no sabe por qué. Y ya comienza a dar golpes. No pudo definir. Wow. Sí, no sale, la sentencia no pudo establecer cuál fue la causa verdadera, no se pudo establecer, entonces sin violencia, sin causa aparente. ¿Cuáles son las armas y los objetos utilizados para la violencia? Bueno, son muchos. En armas blancas, como sabemos que son las armas de acero, ahí usan cuchillo, bisturí, óigase bien, navaja de afeitar, machetes, puñales y tijeras. Wow. Se usan, sí. También entonces la fuerza física se usa también mucho, que son los golpes. En el 46% de los casos se usan armas blancas y en el 19% de los casos se usan violencia física, que son golpes. Y después hay otros, y ese otros, o sea, es sintomático porque se usan zapatos, chancleta, gas pimienta, que la palo ciega, de escoba, llamada telefónica. Sí, papelitos que le mandan con amenaza. ¿Polvos blancos, doctora? Sí, unos polvos blancos queriendo como hacerle brujería con los polvos blancos. Eso es abuso psicológico. Sí, un abuso psicológico. Sí, viene una lámina que el 90% de los casos utilizado para la violencia. Sí. Estos son los objetos, pero en el 90% de los casos hay abuso psicológico. Claro. Ya Sí. en esta parte de la investigación se da mucho a notar la connotación tan importante que tiene la salud emocional, la inteligencia emocional y la parte psicológica en todo esto. Claro, sí. La parte psicológica es siempre violentada. Eso es, míralo aquí, la violencia psicológica en un 90% tienen violencia psicológica. Y los que no ejercieron violencia psicológica fue una relación circunstancial, como el chofer y la pasajera, exacto, el colmadero y la cliente. Una relación de un día, de un momento. Circunstancial, o sea, tú te montas en un carro público y tú no conoces ese chofer, ni mucho menos. Claro. Tú no lo conoces, entonces no te ejerció violencia psicológica porque fue en el momento que pasó a la hora del pago, cosas así. Entonces, aquí señala que el 90% sí recibieron violencia psicológica antes. Sí, vienen recibiendo violencia psicológica. Preparando a la víctima. Preparando, y entonces porque comienza con una cosa
comienza con una cosa pequeña hasta que ya finalmente le da golpe y en este caso tenemos suerte porque ninguna está muerta. Porque como tú bien sabes, como ustedes bien saben, muchas aparecen ya. Es un 90% que recibe violencia psicológica. Y realmente eso a día de hoy no funciona para poder entonces detener este tipo de conducta antes de que se dé, ya que se está viendo que se desvelan. Sí. Que no es de un día hacia otro, la gran mayoría de casos. Sí, exactamente. Están reveladas ahí las causas y eso. Entonces, ¿qué es lo que uno aspira? Que se tomen políticas públicas basadas en las investigaciones. Exactamente. Sí. Definimos hasta ahora que el índice más alto que hay, el porcentaje más alto que hay, son los celos. Sí, la causa más alta son los celos, sí. Y el sentimiento de propiedad, de posesión, de abuso, sí. Que el 90% inicia con abuso psicológico. Sí, no tienen, han sufrido en el tiempo que ha pasado, que ha transcurrido, vienen sufriendo violencia psicológica permanente, no de la pareja normalmente, pero también de los hijos con los padres, de los hermanos, porque normalmente en los hijos con las madres la violencia viene porque quiere que le dé dinero, quiere que le dé dinero para vicio, quién sabe para qué. Pero ahí que viene la violencia, entonces la señora sufre violencia permanente de ese muchacho que la está violentando porque quiere que ella le dé dinero. Y a veces ya no tiene, como lo dicen, la declaran en la sentencia. Yo le doy si tengo, pero a veces yo no tengo, dice la señora. Claro. Así es. Oh, Dios y ahí mío. entonces brilla con más fuerza la importancia de poder reconocer esos apartados, sí. ¿verdad? En la cotidianidad y no simplemente atribuirlo ya cuando pasa a un plano físico, sino, hey, detente, ¿qué estás haciendo? Este es el valor de aquí sale el dinero, aquí sí funcionan las cosas, integrarlo en la educación básica, incluso ya después de un tiempo, vamos a decir, de educación básica en la vida de la persona. Realmente es un caso que da mucha pena. Sí, mucha pena. Por eso que ustedes van a ver que la solución, la conclusión de este trabajo es la educación. La educación es la clave. Como para todo. Si no se comienza a educar a los niños desde párvulo, con perspectiva de género, ¿verdad? Sí. En la igualdad, en la paridad, entonces no vamos a lograr una sociedad. Si no, claro. Yo no aspiro a que sea libre de violencia, porque ninguna sociedad va a ser nunca libre de violencia, pero que disminuya la violencia de género, porque tú te das cuenta, por ejemplo, en otros países, que hay la misma pobreza, la misma situación de nosotros, y hay menos violencia. ¿Pero por qué? Porque hay más educación. Exactamente. Países que incluso no cuentan con la infraestructura para resolver estos casos, pero por el simple hecho de que no suceden. Exacto. No suceden tanto. Así es. Entonces, también una que yo quisiera resaltar es también que las mujeres en ese aspecto se ha ido mejorando. Ya no retiran la querella, así como antes, que antes las retiraban en un porcentaje altísimo. Ay, en la primera investigación, después que van y ponen la querella, entonces van... ¿Y eso no es de orden público? Y retiran la querella retiran la querella contra los agresores. Sí. Ahora ya, en esta investigación se reveló que en el 71% de los casos, ya las mujeres ya no retiran. Ya, pero todavía queda un 29%, que es mucho. Es que las mujeres están más empoderadas. Sí, están más empoderadas. Ya ser se incorporaron al mercado laboral. No necesita tanto del apoyo económico, que creo que eso se estilaba mucho. Vital, sí. De que retiraban el asunto de las acusaciones, prácticamente por la dependencia económica, claro. Ya eso, la mujer se ha ido incorporando más al mercado laboral, es así. Y el mismo Estado, hay que decirlo, los gobiernos han ido incluyendo ayuda para mujeres solteras, ese tipo de cosas. Y entonces eso ha hecho que ya las mujeres no retiren tanto las querellas. Siguen retirándolas en un 29%, que es mucho, pero claro. Ya sí. Porque tú lo ves después en el mismo tribunal, sale que ellas se presentan y dicen, no, yo no quiero que mi marido esté preso. Yo quiero que vuelva a la casa con nosotros. Claro. La otra cara de la moneda. Sí, la otra cara de la moneda. Sí. Y con nosotros la doctora Sonia Díaz Hinoa. Usted, por favor, no se mueve de ahí. Regresamos en breve. Que ahora
cada dominicano. Cuente con un seguro de salud adecuado y eficiente. Lo logramos juntos. 7.5 millones de dominicanos cuentan con una cobertura de salud eficaz. Gobierno de la República Dominicana. Continuamos con esta importantísima entrevista y una invitada de honor a nuestro espacio semanal, nuestro punto de encuentro, su espacio, su casa Agenda Libre. Nos acompaña la doctora Sonia Díaz Hinoa, quien nos está presentando las conclusiones importantes sobre un estudio de violencia de género que ella realizó. Y todo esto estamos presentándolos en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra en el mes de noviembre. Continuamos entonces con los tipos de violencia sufridos por las víctimas. ¿Cuáles son estos? Bueno, además de lo que vimos ahorita de golpes, de todo ese tipo de cosas, también junto con ese tipo de violencia se da mucha amenaza de muerte y amenaza con la amenazan de muerte y también con golpearle, con darle una golpiza fuerte para hasta matarla. Casi la mitad, entonces, de las personas fueron... El 46% fueron amenazadas de muerte y amenazas de golpearla, de que la van a golpear duro, que la van a golpear, que la van a dejar muerta. Y volvemos con entonces el abuso psicológico. Con abuso psicológico, claro. Abuso psicológico. Sí, sí. También la amenazan la tratan de estrangular, no amenaza, sino intento de estrangularla, la aprietan por el cuello. También intentos de envenenarla. Ajá. Sí, de envenenarla. Y bien feo, escupiéndole la cara también. Para humillar. Sí, para humillar. Le escupí la cara. Y volvemos otra vez con el celular. Y exacto, volvemos con el celular, sí, de que le rompan los celulares. Y aquí hay varios, y esos varios son, por ejemplo, que le prohíben andar por el barrio, no pueden salir de la casa. Le rompen la cartera. Es bueno que todas las que nos estén escuchando tengan conciencia, hagan conciencia, porque el programa es precisamente para eso, para que uno reconozca cuáles son los derechos y cuáles cosas están mal. Así Maestra, es. por favor, explíquele que si una persona, una pareja, le impide salir a la calle, si le prohíbe un estilo de ropa, si le quiere revisar su celular, señora, señorita, dama, niña, usted está siendo violentada. Eso es violencia. Exactamente. Está siendo violentada no solamente psicológicamente, sino en sus derechos personales, ¿verdad? Cuando te prohíben andar, te está violentando tu derecho a libre tránsito. Si te prohíbe andar por el barrio, te está violentando el derecho al libre tránsito. Entonces, te rompió la cartera. Nadie tiene derecho a violentarte, a romperte tu cartera. Y también, en un caso que yo vi, que le rompió todos los trastes de la casa. Le rompió todos los trastes de la casa. Y entonces, ya la señora se queda sin sus enseres del hogar. ¿Y encerrarla en la casa? Y encerrarla con llave e irse, y encerrarla con llave e irse. Eso pasa, o sea, le encierran y le ponen un candado por fuera. Wow. Ajá. Se han ido creando conciencia las mujeres, pero tienen que ir creando conciencia de sus derechos, Bueno, recordando el Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima, RELEVIC, ofrece representación legal gratuita a víctimas de procesos penales dominicanos que no tienen recursos económicos para pagar un abogado privado para su defensa. RELEVIC, con horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde, con el 809-686-6677, Dirección de Prevención y Atención a la Violencia contra la Mujer e Intrafamiliar del Ministerio de la Mujer, tiene una línea para hacer denuncia y prestar servicio de rescate a mujeres víctimas de violencia de género e intrafamiliar, junto a sus hijas, hijos y familiares. De necesitar apoyo, en este sentido, debe llamar al ¡212 desde cualquier teléfono y sin cargos. Sí, gracias. Aquí, como este levantamiento, como estas sentencias son de 2019, puede que estén en ese aspecto retrasadas, vamos a pensarlo así, porque es un asunto que revelan las investigaciones de estos casos, que mientras los agresores
tienen el derecho constitucional de que los defiendan, el derecho, el sagrado derecho a la defensa, ¿verdad? En la Constitución, en la ley, en todos los tratados, acuerdos, convenios internacionales, el derecho a la defensa es sagrado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que las víctimas, entonces, solamente en un 18% fueron acompañadas a los tribunales con un representante legal. Entonces ya tienen que quedarse con que el Ministerio Público las acompañe. Pero el Ministerio Público tiene que concentrarse en otro tipo de labores. Entonces ese es un desafío que tenemos, que todas las mujeres que son violentadas vayan acompañadas de un representante legal al sistema de justicia. Claro, y esa falta entonces de acompañamiento se debe quizás a la falta de poder adquisitivo de esa parte, se debe quizás a... ¿Qué promueve eso? Bueno, que todavía no se ha logrado la cobertura total, aunque hay que reconocer que el Ministerio de la Mujer ha estado trabajando y la propia Procuraduría General de la República, que tiene una representación legal de los derechos a la víctima, pero la Procuraduría a la víctima, a todas las víctimas de todos los delitos. O sea, que también a la violencia de género, pero no está especialmente en la Procuraduría. Y entonces, pero sí en el Ministerio de la Mujer tienen esa asistencia legal, y entonces las mujeres tienen que acudir al Ministerio de la Mujer cuando ya se vean envueltas en un asunto de violencia de género y que acudan a la justicia como tienen que hacerlo. Entonces tienen que acudir al Ministerio de la Mujer para que tengan representación legal, porque entonces no hay igualdad de armas, como se dice en derecho, porque los agresores, los maltratadores tienen su representación legal, su defensa, y entonces las víctimas no. Entonces, claro, cuentan con un mayor respaldo. Sin mencionar incluso la parte psicológica, que ya de por sí está, y me imagino que afecta al momento de su procedimiento. El momento, desde luego. Claro. También yo quería referirme que en esta investigación de 2022, con relación a la de 2015, reflejó que ya hay mujeres extranjeras que van a justicia, que se querellan contra sus agresores. Ahora se han incorporado, y yo supongo que se debe al plan de regularización que hizo el Estado. Se sienten al más plan seguras. de regularización de extranjeros, no se sienten más seguros, no, tienen documentos para ir a la justicia. Claro. Antes carecían de documentos, ahora tienen documentos, algunas, y entonces por eso, supongo yo, que acuden a la justicia. Claro. ¿Y la relación de la víctima y el agresor? Bueno, hay relaciones diferentes aquí. Las principales son las parejas y exparejas. Imagínense que en el 52% de los casos, el agresor era expareja de la víctima. Wow. 52% de los casos. Después pareja en el 31% de los casos. Y después está variado, chofer y pasajera, hermana y hermano, madre e hijo, suegra y yerno, tía y sobrino, vecinos y novios. Y yo le aconsejaría a las jóvenes que tienen novio que si ellas ven que hay violencia ahora que son novios, suelta eso, vete de ahí, suelta eso, no te quedes en una relación que está comenzando y que va a ser violenta. Entonces, una recomendación mía para las jóvenes y también para los varones, ¿por qué no? Si usted está en una relación violenta, no se quede ahí, salga de esa relación que no le conviene, porque puede llegar a extremos, hasta la muerte, como bien vemos a cada rato. Y que al final también repercute en la calidad de vida, porque todo esto que estamos viendo ya es el efecto final. El efecto final es una calidad de vida, imagínate, una calidad de vida que tú no estás tranquilo en tu propia casa, donde se supone que tú estás en paz, descansando de tu trabajo, de lo que sea, con tus hijos, con tu pareja. Entonces ahí hay violencia, entonces ya no vale la pena. Salgan de la relación violenta. Espacios como este son los que ayudan a la sociedad a que hagan conciencia de cuándo están siendo abusadas. Como dijo Christopher, por favor, si usted siente que está siendo abusado o que algún familiar suyo está siendo abusado, marcar el asterisco 212, cualquier teléfono. Esto es libre de cargos. Esta es la Dirección de Prevención y Atención a la Violencia contra la Mujer, esto del Ministerio de la Mujer. Esto es una línea
para hacer denuncia. Denuncia. Y como bien dice la doctora, si usted tiene una pareja y solo han alcanzado noviazgo, retírese de esa relación, como vamos a hacer nosotros. Y ustedes se quedan ahí. Volvemos en breve con la doctora, que nos honra grandemente acompañarnos en el día de hoy con esa presentación de estos resultados. Volvemos con la doctora Díaz Ainhoa y ustedes en breve. Que ahora la mayoría de los dominicanos cuenten con oportunidades de empleo y un sustento digno. Lo logramos juntos. 4.8 millones de dominicanos con empleo. Gobierno de la República Dominicana. Volvemos a su espacio Agenda Libre, continuando con el cuadro número 11, que nos habla un poco sobre la víctima de violencia en otro tipo de ocasiones, para que nos comente un poco al respecto. Sí, este cuadro es importante porque revela que las mujeres que han sido violentadas también en otra ocasión. En el 57% de los casos reveló que han sido violentadas. Y también hay un 33% indeterminado, o sea que no se sabe si habían sido violentadas anteriormente, okay. Lo que indica que ese 57% sube mucho más, wow, porque tuvieron violencia 57%, y en ese 33% que fue indeterminado, que no se supo, no se determinó en la sentencia, seguro que sube más. Entonces indica que es un círculo vicioso, el ciclo de la violencia. Que hubo alarmas. Sí, que eso es alarma, que el ciclo vicioso, que el ciclo de la violencia, que es un ciclo vicioso, que vuelve a lo mismo. Lo cual es de extrema importancia, porque realmente muchas veces son comportamientos que se normalizan, que se llegan a perdonar, pero al final obedecen un ciclo. Ese círculo es que hay que romper. Ese círculo es que hay que romper. Y yo quería también llamar la atención con los hijos y las madres, porque últimamente en mi oficina privada han habido casos de mamá que van donde mí a ver qué pueden hacer con los hijos que la están violentando en su propia casa. Entonces, oye, los hijos tienen que mantener respeto por sus padres y por sus madres, desde luego. Nacieron de la madre, entonces vamos a respetar a su mamá. Claro que sí. Y en relación a las medidas de coerción aplicadas por el agresor en este estudio, ¿qué arroja? Bueno, los hombres tienen que cuidarse también de la violencia, porque esto revela que en el 75% de los casos tuvieron prisión preventiva. O sea que va preso. Claro. Va preso. Y por eso las mujeres tienen que aprender a querellarse cuando hay violencia. Porque sí, va preso. En el 75% de los casos hay prisión preventiva. Y en el 25%, redondeando, hay garantía económica, también orden de alejamiento, presentación periódica, diferentes alternativas, claro, ¿verdad? Medidas de coerción diferentes, pero en el 75% van a prisión. Que al final cabe destacar también que todas estas medidas de coerción no son más que un mecanismo que tiene la parte de la justicia, pero en la sociedad siempre es importante entender que mujer como hombre son personas, son, ¿verdad?, a respetar, son figuras dentro de la sociedad. Todo el mundo merece respeto y al final siempre hay algo que se mancha, más allá de lo que es la justicia, la ética, la moral, nuestra historia, la civilización en sí. Al final, como dice usted, todos vinimos de una madre. Y eso es algo que no se nos puede olvidar en nuestro camino de la vida. 4-13. Y sobre los oficios de los agresores. Tiene un anterior. En los oficios de los agresores, aquí hay... En el cuadro 15. En el cuadro 15, pero hay el 13, que quiero hacer notar, el 13. Y es que la decisión que tomaron los tribunales que dictaron la sentencia. Fíjense que en el 48% de los casos hubo condena. 48 casos, perdón, de 52, 48 casos fueron condenas. Y solo hubo 4 absoluciones o descargos.
4, y en 48 hubo condena. Entonces, también llamar la atención para que no se metan en episodios de violencia, porque fíjense que los jueces a la hora de no le tiembla el pulso para condenarlos, en el 48% de los casos, y creo que debe ser condenada a la violencia. Así mismo, tolerancia cero. Ajá. Después también que los agresores utilizan abogados públicos. O sea, que encima de que usted agrede a su familia y a su esposa o a su expareja o a la que sea, también tengo yo como ciudadana que pagarle su abogado. Wow. En el 69% de los casos utilizan abogados públicos, sí, de la defensa pública. Insólito. Sí. Y el siguiente y aquí cuadro está lo de los oficios. Los oficios de los agresores son comerciantes, empleados privados, mecánicos, policía, lo que me llamó la atención, empleado público. ¿Policías? Sí, Doctora, policías. Policías, sí. 3 policías, de 52 casos, 3 policías ejercieron violencia contra su pareja o expareja. Después hay empleado público también, 2 empleados públicos, que se supone que es un servidor público, tiene conocimiento, claro. Estudiantes universitarios, qué pena también. Sí. En el 4% de los casos son estudiantes universitarios. Y también, bueno, hay motoconchistas y hay un grupo grande, 33%, que está indefinido, o sea, que no se sabe cuál es el oficio que tienen porque no lo refleja la sentencia. Y después hay otros que incluye gomero, herrero, pintor, pollero, taxista, jubilado. Oh, Dios mío. En el cuadro 17 vemos la sanción impuesta al agresor. Fíjese que en un 31%, en un 31 casos, en un 60% hubo prisión. Lo mandaron a prisión ya, después que el juez tomó la decisión. Y después prisión suspendida en el 33% de los casos. En el 33%. Y eso es que llegan a acuerdos, los abogados del agresor y el Ministerio Público llegan a un acuerdo para que lo condenen, pero le suspendan la condena. Entonces lo condenan a 3 años, y si tiene, por ejemplo, 10 meses preso, los 2 años y los 2 meses que les quedan, lo va a pasar con una alternativa a la prisión. Ajá. Wow. Vemos en el cuadro 19 la actuación del Ministerio Público. ¿Cómo fue la actuación del Ministerio Público en el 19? Bueno, el Ministerio Público es en un 48%, la actuación fue correcta, hizo lo que tenía que hacer. En un 15% fue excelente, o sea que tomó el caso desde cero hasta el final, dando lo mejor de sí para llegar el caso hasta el final. Después algunos casos de negligencia, y yo lo puse aparte, que llegue a acuerdo con el agresor, porque ahí como que todavía no estoy tan clara si se debe llegar a acuerdo con el agresor, porque de esta gente que se ha llegado a acuerdo con el agresor, como ustedes saben, el caso de San Pedro de Macorís, que se llegó a un acuerdo con el agresor y fue y la mató, a la abogada joven. Wow. Ajá, entonces eso hay que llamar la atención con eso, de los acuerdos con los agresores. Creo que ya hay bastante disposición del Ministerio Público de no llegar a acuerdo con los agresores, de que es lo mínimo acuerdo con los agresores en este momento. Claro. Pero eso es lo que esperamos. Maestra, antes de llegar a las conclusiones ya y las recomendaciones finales del estudio que estamos presentando, ¿qué cuadro le gustaría hacer observaciones? Bueno, me gustaría hacer observaciones de que los tribunales deberían aplicar más la normativa internacional que protege a las mujeres y de la cual la República Dominicana es signataria, que no la utilizan, aunque tengo que admitir que ha mejorado con relación a 2013, porque ya comenzaron a aplicar en la Convención de Belén do Pará, la Plataforma de Beijing, la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación contra las mujeres. Ya se han comenzado a aplicar esas convenciones, y ya también la jurisprudencia dominicana la comenzaron a aplicar, que antes no la aplicaban, sobre todo las convenciones internacionales que protegen a las mujeres, porque curiosamente sí se aplican en un alto número para los agresores, para favorecer a los agresores. Wow. Sí, la Convención Americana de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de San José,
¿verdad? Que es la Convención Americana de Derechos Humanos, se aplican, pero normalmente se aplican para el agresor, sí, el agresor, que bueno, no está mal que se apliquen porque también ellos son justiciables y tienen derecho, pero lo que tenemos que hacer es aplicar a la pareja, también aplicarla para la que favorecen a la víctima, en este caso de violencia de género, que son las mujeres. ¿Y cuáles son las conclusiones y las recomendaciones? Bueno, mis conclusiones son las siguientes. La violencia de género no se da aislada, sino que como una estructura social que se da. Y eso se refleja, por ejemplo, en la diferencia salarial, la famosa brecha salarial entre hombres y mujeres. Eso, la sociedad misma tiene que ir trabajando para conjurar eso, que las mujeres estamos tan preparadas como los hombres y en muchos de los casos trabajamos más tiempo y más. Claro. Entonces, eso hay que irlo conjurando. También el mismo Estado debe de proveerle a las mujeres ya que siempre estén acompañadas con un representante legal, con asistencia legal, para que vayan a los tribunales, que no vayan solas, sino que siempre vayan con un abogado, para que vayan en igualdad de condiciones que los agresores. Justicia. El Ministerio de la Mujer está trabajando, yo incluso fui, visité y los entrevisté y todo, en 2023, pero todavía creo que no hay cobertura total, porque esas oficinas tampoco están en el territorio nacional ni nada, sino que están en algunos lugares nada más. El Estado también no puede seguir violentando a las mujeres. Por ejemplo, se debe aprobar las precausales, porque es una violencia contra la mujer que no pueda decidir sobre su cuerpo y que tenga obligatoriamente que tener un hijo que fue fruto de una violación o de un incesto, casi peor, y ese tipo de cosas. Eso es una forma de abuso. Es una forma de abuso.